Él hará lo que promete. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios de la Santa Biblia Reina Valera 1960 en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 27 en adelante. Así dice la palabra de Dios. El altar de bronce. Hará también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altar de 3 codos, y le hará cuerno en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce. Hará también su caldero para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus grafios y sus braseros. Hará todos sus utensilios de bronce y le hará un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla hará 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrá dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Hará también vara para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirá de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo hará hueco de tabla de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo hará. Asimismo hará el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de su columna y su moldura de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrás cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, su columna 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, su columna 4. Con sus 4 basas, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, su cortina de lino torcido y sus basas de bronce.
todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestidura sagrada a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. La vestidura que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mistra y el cinturón. Hagan pues la vestidura sagrada para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabará en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, hará grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Le hará alrededor engaste de oro, y pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Para piedra memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro finos, los cuales hará en forma de trenza, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes. Hará asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo hará conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenará de pedrerías en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclos. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Hará también en el pectoral cordones de hechuras de trenza de oro fino, y hará en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrá a los 2 extremos del pectoral. Y fijará los 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral. Y pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes. Y los fijará a la hombrera del efod en su parte delantera. Hará también 2 anillos de oro, los cuales pondrá a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Hará asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijará en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por su anillo a lo lado a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrá en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hará el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en su orla hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová,
y cuando salga, para que no muera. Hará además una lámina de oro fino y grabará en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrá con un cordón de azul y estará sobre la mistra. Por la parte delantera de la mistra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en toda su santa ofrenda, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordará una túnica de lino y hará una mistra de lino. Hará también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón hará túnicas. También le hará cinto y le hará tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirá a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirá y los consagrará y santificará para que sean mis sacerdotes. Y le hará calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerque al altar para servir en el santuario, para que no lleve pecado y muera. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia desde él. Esto es lo que le hará para consagrarlo, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untada con aceite. La hará de flor de harina de trigo, y la pondrá en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerá con el becerro y los 2 carneros. Y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavará con agua. Y tomará las vestiduras y vestirá Aarón la túnica, el manto del ephod y el ephod y el pectoral, y lo ceñirá con el cinto del ephod. Y pondrá la mistra sobre su cabeza, y sobre la mistra pondrá la diadema santa. Luego tomará el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza, y le ungirá, y hará que se acerquen sus hijos, y le vestirá las túnicas. Le ceñirá el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atará las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrará a Aarón y a sus hijos. Después llevará el becerro delante del tabernáculo de reunión,
Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matará el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomará y pondrá sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramará toda la demás sangre al pie del altar. Tomará también todas las grosuras que cubren los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ello, y lo quemará sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemará a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomará unos de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matará el carnero, y con su sangre rociará sobre el altar alrededor. Cortará el carnero en pedazos y lavará sus intestinos y su piedra, y las pondrá sobre sus trozos y sobre sus cabezas, y quemará todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomará luego el otro carnero, y Aarón y su hijo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matará el carnero, y tomará de su sangre y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de su hijo, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociará la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Luego tomará del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrá todo en la mano de Aarón y en las manos de sus hijos, y los mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomará de sus manos y lo hará arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomará el pecho del carnero de la consagración, que es de Aarón, y lo mecerá por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartará el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos.
Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ello elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungido en ella y para ser en ella consagrados. Por 7 días la vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomará el carnero de la consagración y cocerá su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquella cosa con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no la comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemará a fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues hará Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerá el becerro del sacrificio por el pecado para la expiación, y purificará el altar cuando haga expiación por él, y lo ungirá para santificarlo. Por 7 días hará expiación por el altar y lo santificará, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Hermanos, la continuación de la consagración del templo para el sacerdocio y el servicio que los elegidos que Dios tiene para hablar su palabra y para servirlo a través de su santidad que Él le pone a cada hombre elegido, como serían los sacerdotes, como serían los pastores. De cada iglesia hay un elegido que representa la santidad del Dios creador, que debe representarlo con pureza, con esplendor, con humildad, con sabiduría, con todas las capacidades que Dios le ponga a esa persona que va a representar esa santidad de Dios a su pueblo. Aquí estamos estudiando en el libro de Éxodo que Dios a Moisés le está indicando cómo hacer un templo para que lo adoren y para que vayan allí a orar y a encontrarse con Él. Y esto viene porque Dios quiso reunir al pueblo, pero el pueblo sintió miedo y dijo que mejor que Moisés hablara con el pueblo y que ellos elegirían y harían todo lo que Moisés dijera, pero que no querían que Dios hablara con ellos
porque ellos temían que iban a morir de tanta santidad y plenitud, de tan solo oír su voz y ver ese fuego ardiente allí en el Sinaí. Entonces Dios, al entender que el pueblo no quería tener un contacto directo con él, mas era un pueblo que debía purificarse porque estaba en pecado, elige a Moisés y lo lleva al monte para indicarle cómo debería preparar un lugar físico para él hacerse presente en aquel lugar y todo aquel que vaya lo pueda encontrar, pero el pecado nos separa de Dios y por ende, al estar en pecado, pues no podían ver a Dios, porque había una distancia. Sin embargo, Moisés, que ya veía a Dios, porque estaba hasta ese momento, iba obedeciendo al Señor, y iba haciendo todo lo que el Señor le dijo y actuaba justamente. Pero el pueblo estaba en rebeldía y no era capaz ni siquiera de oír ni de ver a Dios. Y es ahí donde Dios, para beneficiarlo, elige que se haga ese templo y que se elijan sacerdotes y elige una familia de sacerdotes precisamente elegida porque Él elige aquello que Él decide elegir. No nos salvamos por obra, sino por la gracia de Dios. Aarón y sus descendientes son elegidos sacerdotes porque Dios conocía la magnitud de su humildad y el corazón de ellos. Y por alguna razón, aquí, hoy, mañana y siempre, las cosas de Dios son santas. Y Él elige a quien Él decide elegir para santificarlo y para que a través de Él los demás puedan recibir esa unción del Dios vivo. Jesucristo vino a salvarnos con la gracia gratuita de su amor al ser un hombre perfecto, sin pecado. Jesucristo no pecó y por eso fue elegido. A diferencia del tentador, que cuando él se va al desierto a los 40 días, el tentador lo encuentra y lo tienta. Pero el tentador, que había sido elegido un príncipe y desobedeció a Dios porque con orgullo se creyó más grande que Dios, entonces ese tentador fue echado de los cielos. Y Jesucristo tuvo que decirle a ese Padre querido: yo voy a la humanidad y lo voy a salvar para que tú los perdones. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Por ende que debemos confiar, porque debemos tener la certeza de que Jesucristo es único, Él es irreemplazable, jamás vendrá nadie, porque Él fue el Dios vivo. No nos alejemos de la mano poderosa de Dios, porque Él tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y así como aquí en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, estamos mirando que todas las cosas de Dios son santas, son ordenadas, son con disciplina y es con lo mejor. De ahí que Dios es un Dios poderosamente rico y Él desea lo más perfecto para nosotros. Y si le vamos a servir a Él, porque hay un mensaje de servicio aquí, hay un mensaje de sacerdocio, hay un mensaje de ser un medio a través del cual se manifieste su plenitud. La vestidura de Aarón y de los sacerdotes es poderosamente rica
En aquel tiempo, en aquella pobreza, se elige lo mejor. Y ayer, hoy, siempre se elige lo mejor para representar al Dios único, poderoso, que quiere lo mejor para todos nosotros y que nos purifica, nos santifica y nos regaló una salvación a través de Jesucristo y espera que nosotros la aceptemos y aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para entonces Él darnos todo su esplendor y majestuosidad, toda su belleza, todo su amor y todas las gracias que Él tiene preparada para con todos nosotros.